El pasado 6 de abril, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, una legislación vanguardista que entró en vigor el 18 de mayo y que plantea medidas inéditas en las que se prioriza la seguridad de las personas y la movilidad como derecho humano. Acompáñenos a conversar con el senador por Morena, César Cravioto, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República. En el análisis, Georgina Gagiola. Bienvenido, senador César Cravioto. Muchas gracias por estar acá. México es el séptimo país del mundo que registra muertes por accidentes viales, y ustedes en el Senado han aprobado una ley sin duda de vanguardia. ¿Te parece si empezamos con algo que ha funcionado bien en la Ciudad de México, que es el alcoholímetro? ¿Qué plantea esta ley? Pues muchas gracias por la invitación, Estela, como siempre. En efecto, trabajamos una ley desde el Senado de la República, que fue un proceso muy interesante porque escuchamos a todas las voces y todos los grupos parlamentarios opinamos y pusimos nuestro grano de arena para que saliera una ley de vanguardia. En el tema del alcoholímetro, bueno, tomamos la experiencia de la Ciudad de México, que la verdad es que se ha demostrado en los años que el alcoholímetro funciona y que salva vidas. Entonces, ¿qué pusimos en el tema del alcoholímetro? Que sea obligación de todos los municipios de instalar el alcoholímetro en sus municipios. Eso es muy importante porque uno piensa, bueno, en las grandes ciudades ya hay, o en buena parte de las grandes ciudades ya hay, pero hay ciudades medias donde sigue habiendo accidentes, donde la gente sigue tomando de manera desmedida y siguen manejando y generando muertes. Entonces, en todo el territorio tiene que haber alcoholímetro instalado por los propios municipios. Y ahí viene exactamente pues cuáles son los grados de alcohol permitidos y cuáles son los grados de alcohol que ya no se permiten, y que si te hacen el alcoholímetro y lo tienes, pues tienes que dejar de conducir y te llevan al juez civil. Distintas sanciones, ¿verdad? Desde retirar la licencia, y en cuanto a los conductores de transporte público, es inflexible. Ah, sí, ahí tiene que ser totalmente inflexible, pues porque son justamente trabajadores al volante que tienen una concesión pública y que ahí hay un problema severo en las carreteras nacionales. También estamos instando pues, a toda la industria del autotransporte pues, para que tenga mejores horarios, para que en los trayectos largos vayan 2 conductores. En cuanto a las sanciones, bueno, estamos dejando que cada estado pues con sus propias facultades pueda regular el tema de las sanciones. Nosotros estamos generando el paraguas para todo el país, y ya el tema punitivo pues ya será Facultad de cada estado. Y responsabilidad de ellos. Y de cada Digo, municipio. a reserva de seguir con pues más normatividades que trae esta legislación, tiempos para que estos estados y municipios puedan instrumentarlos, porque el 18 de mayo, ya que se publica en el Diario Oficial, bueno, ahí está, es de ahí para adelante. Pero ¿qué tiempo tendrán para armonizar? Bueno, tienen que hacerlo lo más pronto posible. Este año debería de quedar en todos los estados de la República. Tiene que ser un trabajo que se haga en los congresos locales. Y las propias organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, que están luchando por los derechos del peatón, del ciclista, también tienen esa labor de estar presionando a los congresos locales para que también se legisle en los estados. Pero ya con la legislación federal, la que aprobamos en Cámara de Senadores y que después se aprobó en Cámara de Diputados, pues ya el paraguas ya está y ya se puede implementar. Por fin también se plasma en la ley a nivel federal, digamos, este tema de los requisitos para obtener las licencias de manejo, así como en el primer mundo. Sí, pero muy generales, muy generales. También no queríamos hacerlo tan específico porque hay en algunos estados de la República, como por ejemplo la Ciudad de México, que ya están muy avanzados. Y si nosotros legislábamos y decíamos tiene que ser de esta manera, de manera muy puntual,
y va a suceder que en algunos estados que ya van más avanzados los íbamos a hacer retroceder. Okay. Entonces no quisimos llegar a esa puntualidad. La infraestructura, que es un tema importante. Bueno, fíjate que fue uno de los temas más interesantes en las discusiones. Nosotros, por ejemplo, el grupo parlamentario de Morena, hablábamos de que teníamos que darle prioridad a los municipios siempre más relegados, porque casi siempre toda la inversión vial se da en las grandes ciudades y tenemos municipios muy rezagados, tenemos municipios pues, que ya no te piden una ciclovía, simplemente te piden que su camino para llegar pues esté pavimentado porque son terracerías y eso va generando pues que esas comunidades se vayan quedando cada vez más rezagadas y más rezagadas. Entonces sí ponemos en la ley que se le tiene que dar prioridad a las comunidades que generalmente están más rezagadas, que la inversión pública en los estados empiece a ver a esas comunidades. Claro, inversión tripartita, ¿cómo sería esa inversión? Porque pues suena bastante bien lo de la infraestructura, pero ¿de qué presupuesto dependería construirla? Bueno, tiene que ser una inversión de los 3 niveles de gobierno, el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Ya, por ejemplo, en este programa muy exitoso que inició el presidente López Obrador de los caminos rurales en Oaxaca, ahora se está diciendo, bueno, se puede ampliar a cualquier estado de la República, pero siempre y cuando haya una inversión estatal. Es importante que no todo dependa de la federación, del recurso de la federación. Entonces, el gobierno federal pone una parte, el gobierno estatal debe de poner una parte y el gobierno municipal también tiene que apoyar o la mano de obra de las personas que viven en ese municipio. Y es la mejor forma en que se puede ir avanzando. Senador, dos últimos puntos. Sí. El tema de la industria automotriz también están haciendo porque la seguridad sea igual que en los países, por ejemplo, del TEMEC. Bueno, ahí también hubo discusión. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir que en México se construyan vehículos y se comercialicen vehículos que de entrada no cumplan con las normas de seguridad internacional. Entonces ahí tuvimos pláticas con la secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, para que se quedara muy claro que México va a permitir comercializar autos en los mismos estándares, bueno, en los estándares de las normas mexicanas, pero también de las normas internacionales. Claro, finalmente ahí está la ley, que es una ley de vanguardia, la responsabilidad ciudadana, ¿cuál debe ser en este contexto? Bueno, yo creo que el tema de la seguridad vial no es un asunto solo de las autoridades, es un asunto de los ciudadanos. Y los que conducimos vehículo, pues tenemos que ser respetuosos con los peatones, con los ciclistas, con los motociclistas. Los motociclistas tienen que ser respetuosos con los ciclistas, con los peatones. Y los ciclistas tienen que ser responsables con los peatones. Y los peatones pues tienen que ser responsables consigo mismo, cruzar las calles pues por donde está indicado, etcétera. Entonces, todos tenemos que ser corresponsables de que podamos todos circular. La vía pública es de todos, pero sí hay jerarquías. Y la jerarquía tiene que ver pues con la vulnerabilidad. Entonces, en la jerarquía de responsabilidad, ¿quién tiene más responsabilidad? Pues quien conduce un auto. Pero también el peatón tiene su parte de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, todos tenemos que mejorar. Y es parte también de lo que viene en la ley. Eso fue una aportación que yo insistí mucho, que también los municipios y los gobiernos estatales tienen que invertir en publicidad, en medios de comunicación, para decirle a la gente cómo se tiene que conducir respecto al otro. Ya nos debemos de olvidar de que los gobernantes hablen de sus grandes logros, mejor concientizar a la ciudadanía con ese recurso que se tiene para los medios de comunicación, hacer campañas de concientización de que todos debemos de respetarnos a todos en el espacio público. Senador César Cravioto, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarte. Igualmente. Vamos a un recorrido por las redes sociales a ver qué nos dicen sobre este tema.
Georgina Gagiola, bienvenida. ¿Es de vanguardia o no es de vanguardia la ley? Bueno, de vanguardia en el sentido de que da el derecho a la movilidad y reconoce a ciertos usuarios como los peatones, los ciclistas, los usuarios y proveedores de transporte público. Sin embargo, Estela, lo que yo lamento mucho es una ley general, que es lo que pueden hacer tanto diputados y senadores, pero pues todo se va siempre a lo local. La ley general no puede transformar, cambiar, legislar sobre un código civil, penal, etcétera, o su propio reglamento de tránsito. Así es que sí, como dice el senador, es un paraguas de buenas intenciones, pero que si no llevan a cabo las entidades federativas, pues de nada va a servir. Y creo que eso es lo que sucede hoy en día y ha sucedido durante años en nuestro país. Pero hay una responsabilidad y digamos que con este gran paraguas en un tema tan importante tendrían que ser obligados tanto municipios como estados a armonizarla, como se dice técnicamente. Pues se supone, lo que crea esta ley es el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que eso requiere presupuesto, y en estos tiempos creo que el presupuesto ha sido recortado significativamente en temas que probablemente para el gobierno o ciertos sectores, ciertas partes del gobierno, por ejemplo, comunicaciones y transportes, no ha sido su prioridad. Si le dan presupuesto a este sistema nacional, podría ser que podrían obligar o acelerar, porque obligar no se puede, sino acelerar, presionar a las entidades federativas para que cambiaran sus reglamentos de tránsito. El sistema al que te refieres, que también está contemplado en la ley, tiene un periodo más o menos de un año. ¿Tú crees que si se le da presupuesto se pueda ir en esa ruta? Porque la ley ciertamente es una ley bien hecha, es una ley muy estudiada, pero lo importante, como bien dices, es que los estados y municipios puedan aplicarla, tomando en cuenta que ciudades como Monterrey, Guadalajara, por ejemplo, otra vez las grandes urbes ya tienen instrumentado el alcoholímetro, Puebla, en fin, distintos estados. Sí, pero además, por ejemplo, en ese sentido, en mi opinión, tendrías que tener un alcoholímetro permanente. Sí dice que es permanente, pero todos los días, o que alguien de tránsito lo tenga consigo todo el tiempo, no como, los jueves, porque es cuando la gente sale, ¿no? Hay muchas cosas que deberían de utilizarse como prevención y que ni en la Ciudad de México ni en muchos estados que lo tienen lo utilizan. Sí está bien que la ley lo contemple, pero lo dice de manera permanente y tienes toda la razón. Si le dan presupuesto al sistema, puede ser que algo funcione. ¿Cuándo se lo van a dar? Sí, se supone que tienen un año, efectivamente, y todo implica inversión. Le decía el senador, la inversión de infraestructura debe ser tripartita, pero tan solo para instrumentar el alcoholímetro necesitas tecnología, para los velocímetros igual, eso es dinero, igual a dinero. Claro, y la infraestructura va por calidad a que sea accesible la calle, las banquetas y que haya seguridad. Entonces, hablamos de banquetas que están completamente destruidas, hablamos de hoyos, de baches, de fugas de agua, de carriles que son, si son especiales o no, para ciclistas, para peatones, para mujeres embarazadas, con carrito, sin carrito, etcétera. Toda esa infraestructura es todo un cambio brutal en una ciudad y que difícilmente lo veo que vaya a suceder en el próximo año. Y también es algo que siempre ha sucedido, que siempre está presente, que hay muy malas vialidades, no solo en la Ciudad de México, en el país en general. Gracias, Georgina Gagiola. Que estés muy bien, Estela. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.